hemos hecho en Podemos Móstoles, pues hemos querido ser plurales y diversas, y dentro de esta diversidad considerábamos que el grupo de trabajo de diversidad funcional de aquí de Podemos Móstoles tenía que tener su espacio. Este grupo, para los que no lo sepáis, pues lleva unos 5 meses funcionando más o menos. Ahora mismo está haciendo una labor de visitas y contacto con las asociaciones sociosanitarias del municipio para realizar acciones de forma conjunta. Esto entre otras muchas pequeñas acciones que está haciendo este grupo. Una de las compañeras que integra este grupo es Laura Timón, es estudiante de integración social, ya la conoceréis muchos, y además trabaja los fines de semana con personas discapacitadas intelectuales. El resto de compañeros y compañeras del grupo de trabajo pues estarán de acuerdo conmigo si decimos que Laura es el motor de ese grupo, que realizando un trabajo en equipo es siempre la que nos va marcando la línea y nos va guiando sobre las acciones que vamos a cometer y con un montón de ideas también. Tenemos también hoy con nosotras a María Ángeles Sancho, que María Ángeles yo no la conocía hasta hoy, pero bueno, por lo que me ha contado Laura, María Ángeles es una luchadora nata. María Ángeles tiene 2 hijos con discapacidad intelectual y ha luchado, desde el principio ha tenido claro que tenía que luchar por los derechos de su hijo y de su hija. María Ángeles está colaborando muchos años con AFANDEM y lleva unos años siendo la presidenta de dicha asociación. Lleva un año siendo presidenta de dicha asociación. Y nos queda por presentar a Leticia Mateos. Leticia es una joven más con las inquietudes y las preocupaciones que tienen todos los jóvenes. Es muy autónoma, trabaja y pues es una joven a la que le gusta disfrutar de la vida como le gusta al resto de la gente. Dentro de los placeres, de los disfrutes o de los derechos de una persona está la sexualidad y cómo ejercerla en libertad. Y dentro del colectivo de diversidad funcional parece que ha venido siendo, sigue siendo todavía un tabú este tema. Nosotros desde Podemos hemos venido a restituir derechos y a romper tabúes. Este nos parecía uno muy importante, ya que todos y todas tenemos las mismas necesidades, incluidas las sexuales. Y no quiero terminar la presentación pues sin mencionar el orgullo que supone para mí que hoy sean 3 las mujeres, 3 mujeres valientes, luchadoras, empoderadas, que son las que están dando el paso. La feminización de la sociedad es algo que conseguiremos si las mujeres nos empoderamos y demostramos las capacidades que tenemos y el valor que tenemos. Y por eso quiero agradecerles especialmente a ellas 3 el paso que han dado hoy, y os quiero animar a vosotras, compañeras, a asumir responsabilidades, porque tenemos que tener claro que nosotras también podemos. Y ya os dejo con Laura. Bueno, pues os voy a explicar porque la dinámica que vamos a llevar en esta charla va a cambiar un poco respecto a la que hemos tenido. Leticia y María Ángeles van a hablar a través de, como una entrevista, a través de preguntas que yo un poco les voy a ir haciendo. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Mónica, ya como militante de Podemos Móstoles, por dejarnos participar de estas charlas y seguir aprendiendo y hacer pues charlas feministas que rompen con los tabús que el sistema patriarcal nos está marcando desde hace tiempo, y sobre todo por hoy estar aquí 3 mujeres y por la paridad. Bueno, pues vamos a hablar un poco de diversidad funcional y de la infantilización que sufren las personas con diversidad funcional. Esto quiere decir, no es solamente en sexualidad, sino, por ejemplo, ir al médico, que María Ángeles vaya con Leticia al médico y que le pregunten a María Ángeles qué le pasa a Leticia, cuando si yo voy al médico con mi madre me van a preguntar a mí. Eso es una infantilización de este colectivo. Bueno,
vamos a explicar un poco qué es esto de diversidad funcional y por qué el término de diversidad funcional y cómo ha ido cambiando. Y no podemos hablar de diversidad funcional sin hablar de autonomía personal. Y la autonomía personal no es solamente poder realizar las actividades de la vida diaria, como puede ser levantarse, ducharse, asearse. La diversidad funcional también es la autodeterminación, es decir, que las personas elijan cómo quieren vivir de acuerdo a unas normas que ellos imponen. Y esto es un derecho, no tiene que ser un servicio que preste una persona, sino tiene que ser que las personas decidan cómo quieren vivir su propia vida. Y aquí entra la sexualidad. Bueno, ha habido una evolución. Mucho. Es que no se oye, si no. Ha habido una evolución en el término de discapacidad intelectual, de discapacidad o diversidad. Primero hubo una clasificación que se llamaba la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Esta clasificación se hace en la OMS alrededor más o menos de los años 80 y lo que venía a decir es que aparece una enfermedad. Esta enfermedad lo que crea es una deficiencia, o sea, que un órgano del cuerpo no funciona bien. Esta deficiencia, lo que viene a crear esta deficiencia es una discapacidad, es decir, una limitación en la actividad. Y esta limitación en la actividad lo que viene a decir es que crea una desventaja social. Y a esto lo llamaron desacertadamente minusvalía. Entonces, como vieron que esto no era así, porque la responsabilidad de que una persona esté integrada o no en la sociedad recaía solamente en la persona, decidieron hacer un cambio, hacer otra clasificación, que es la clasificación CIF. La clasificación CIF que hace la OMS lo que dice es que una persona tiene unas condiciones de salud y esas condiciones de salud les ponen un continuo que va desde el funcionamiento normal a la discapacidad. A la discapacidad. Y lo que hace el entorno es que se vaya más hacia el funcionamiento, por ejemplo, creando facilitadores de participación de actividades, integrando a las personas, y entonces ya se empieza a hablar de inclusión, no de integración, porque no es responsabilidad de las personas el integrarse en la sociedad, sino es responsabilidad de la sociedad incluir a las personas con diversidad funcional. Pero hasta aquí no había aparecido. Y luego estaban las barreras, que las barreras hacen que acentúen más la discapacidad de una persona. Pero hasta aquí no aparece el término de diversidad funcional. Es hace unos años que el Foro de Vida Independiente, que trabaja mucho con la autonomía personal y sobre todo la autodeterminación de las personas, crea el término de diversidad funcional. Y crea el término porque ellos entienden que la terminología tiene mucho que ver para la integración de las personas con diversidad funcional. Cuando yo preparé esta charla, empecé a leer artículos, ¿no? Y ponían diversidad funcional intelectual, diversidad funcional motora. No, es diversidad funcional, no hay que poner coletillas. Luego las personas pues, pueden tener una discapacidad intelectual, una discapacidad motora o una discapacidad sensorial. Pero la diversidad funcional intelectual es un término pues, que no es es muy poco correcto. Bueno, y la sexualidad, es importante saber que cuando surge el término de diversidad funcional, pues surge un cambio de ver a las personas no solo como que se duchen, que se laven, que se aseen, que comen, sino un cambio de que las personas tienen derechos y que no hay que infantilizar a un colectivo por
funcionar de manera diferente que nosotros, que al final es eso, que funciona de manera diferente que nosotros. Y entonces parece que hablar de sexualidad en discapacidad, en diversidad funcional es como un tema tabú, pero ya si la persona tiene una discapacidad intelectual, parece que ya que los tratamos como niños o como... y no es así. Ninguna persona con diversidad funcional es un ser asexuado, o sea, tiene su sexualidad. Por todo esto, se creó una figura que es el asistente sexual. El asistente sexual tiene una formación. Esta formación no está arreglada porque no está, pero tiene una formación que dan asociaciones. En Barcelona es donde más despunta este tema, porque aquí parece que que no hay muchas. Y tienen una formación sobre cómo deben tratar a las personas con diversidad funcional. Y luego, pues a lo mejor, pues individualmente, pues sí entienden la necesidad de una persona con diversidad sexual, con diversidad funcional, pero por ejemplo, en pareja, pues lo que hacen es enseñar a las personas con diversidad funcional, que no son autónomas en el acto sexual, pues a cómo tienen que asearse, cómo tienen que moverse, y a lo mejor en su parte más íntima del acto sexual no están presentes. Pues, y también queríamos diferenciar un poco aquí que no es lo mismo afectividad que sexualidad. Que la sexualidad, todo el mundo tiene una sexualidad, y afectividad es como tú te sientes, y que también es importante, y que es verdad que a veces cuesta diferenciar, pero no solo a las personas con diversidad funcional, a todas las personas cuesta diferenciar un poco entre afectividad y sexualidad. Y yo creo que es importante tener este debate aquí en un sitio como es Podemos, porque sexualizando a la diversidad funcional podemos politizar la diversidad funcional. Quiero decir que creemos que hace falta el empoderamiento de la diversidad, de las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, aquí en el grupo de diversidad funcional pues estaba trabajando muy bien, pero no hay ninguna persona con diversidad funcional. Creemos que es importante, y es importante que ellas estén aquí y nos cuenten cómo ven esto. Entonces vamos a empezar con María Ángeles. Y bueno, pues cómo has vivido la sexualidad de tus dos hijos. En primer lugar, gracias por invitarme, Laura, y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, puedes hacerme la pregunta. ¿Cómo has vivido la sexualidad de tus dos hijos? Bueno, pues yo la sexualidad de mis dos hijos la he vivido de diferente manera. Ya que tengo dos, y los dos se llevan 8 años de diferencia. Con lo cual no es lo mismo lo que viví con Leticia hace unos años que lo que estoy viviendo con Alberto. La información y la formación que tengo ahora no es la que tenía, desde luego, cuando Leticia era más pequeña. Así que pues ahora la vivo con mayor naturalidad, dentro de mis miedos. ¿Has notado alguna diferencia entre Leticia y Alberto? Pues sí. Sí, aunque es un tópico decirlo, sí que hay diferencia en cómo se vive la familia, la sexualidad de la mujer y la sexualidad del hombre. Siempre tenemos muchísimo más miedo con la mujer, ya no solo por las enfermedades y tal, que bueno, aunque las informas y tal, pero sobre todo está el tema del embarazo. Y no sé, siempre parece que vemos a la mujer el tópico este de que la vemos más vulnerable, y la familia sí que se tiene más miedo en eso. Los chicos, la verdad que si te pones a pensarlo sería igual, porque si que se queda, él sería padre igual, pero parece que se vive como de diferente manera. ¿Crees que en algún momento has sobreprotegido a Leticia en este tema? Sí, por supuesto. Y todavía creo que la sigo sobreprotegiendo. Creo que cada vez menos,
porque la verdad que ya tengo más información y eso, y he aprendido mucho, pero sí, sobre todo cuando empezó la adolescencia, sí que la sobreprotegí bastante. Y a mi hijo también. Lo que pasa que Leticia siempre ha tenido, es más autónoma y siempre ha salido pues, con un grupo de chicos y tal, y que son también tienen diversidad funcional, pero son más autónomos, ¿no? Y yo creo que ahí ha sido también sobre todo eso, el miedo de a ver con quién está, quién va detrás de ellos. ¿Leticia tiene una pareja estable? Leticia ha tenido una pareja estable, ha estado bastantes años con un chico y ahora no está. ¿Crees? No digas otra cosa. ¿Cómo lo has vivido? Que no digas otra cosa. ¿Que cómo lo he vivido? Bueno, pues al principio me costó bastante. Porque eso de que, bueno, pues tu hija ya no esté sola, ya tenga pareja y tal, pues ya te vienen ahí como todos los miedos y tal. Por una parte, como el chico con el que empezó a salir, pues también tenía la diversidad funcional, pues bueno, como era un poco relación entre iguales, pues parece que te da como menos miedo. Si la pareja no lo hubiera tenido, no sé, yo creo que hubiera entrado en pánico, ¿eh? Pero sí que luego ya he ido viviendo, la verdad que es un chico, vamos, sigue siendo su amigo y tal, y es un chico muy, muy majo y tal, y teníamos mucha también relación con sus padres, que yo creo que también eso es importante y bien. Cuando ha tenido pareja, ¿le has dejado el espacio para sus relaciones? Sí, yo creo que sí, la hemos dejado. Al principio pues igual, yo siempre parece que voy al principio todo te da miedo, luego ya lo vas viviendo con naturalidad y sí, a un fin de semana que nos hemos ido y ellos han quedado en casa a pasar el fin de semana, se han quedado en casa a pasar el fin de semana sin problema. ¿Has notado por parte de tu entorno que mirasen raro a Leticia cuando iba con su pareja? No lo he notado. Yo creo que también son un grupo de chicos que pasan muy desapercibidos, que tienen diversidad funcional, pero no se aprecia de primeras, por lo cual pues eso también es un beneficio a veces y otras veces no. ¿Crees que hay que adaptar la educación sexual para las personas con diversidad funcional? Bueno, yo creo que la información la información tiene que llegar a todo el mundo por igual, tengas diversidad funcional o no tengas diversidad funcional. Hay que adaptarla, pero no recortarla ni resumirla. Todo el mundo le tiene que llegar la misma información. Pues adaptarla pues, según con las diferentes lenguajes alternativos. Hay gente que sabe leer, hay gente que no sabe leer, pero adaptado, pero siempre con la misma información a todo el mundo. ¿Cómo has vivido esa educación sexual con Leticia y Alberto? La educación, pues mira, con Leticia pasó a nivel educativo, ha estado con la adaptación curricular, ha estado en un colegio público y con la inclusión ha pasado. Y bueno, pues en el colegio, pues yo creo que la dieron lo típico, pues el aparato reproductor y tal. Sí que en el instituto ya, sí que hicieron ahí un programilla de educación sexual. Y además, con el ayuntamiento de aquí de Móstoles, en igualdad. En igualdad. En igualdad, sí. Ellos, había el grupo de orientación, donde había varias personas con diversidad funcional, sí que iban por ellos como grupo, iban a que les dieran esas charlas, y luego los padres, que podíamos y quisimos, sí que fuimos también a otras charlas. Ahí también aprendimos mucho sobre la sexualidad de cualquier persona y sobre nosotros mismos también. Y bueno, con respecto a Alberto es más pequeño, Alberto ahora está todavía en educación, está en un colegio especial y ahí se trabaja mucho en el colegio que está,
se trabaja mucho todo el tema de emociones, todo lo que tiene que ver con la afectividad y con la sexualidad. ¿Crees que habría alguna diferencia si algunos de tus hijos fuesen homosexuales? A ver, yo creo que no, yo no tengo problema para eso. No. Además yo creo que eso se iría viendo desde pequeños, yo creo que se iría viendo si les gustan los chicos, les gustan las chicas. Sí que a lo mejor, como estamos en esta época de tanto homofobia y tal, yo creo que a lo mejor sería un problema añadido, que las personas con discapacidad, a lo mejor sí que además de que fueran homosexuales y que les miraran un poco, que no lo sé, pero yo creo que sí, que a lo mejor, pero vamos, por mi parte sin problema, lo viviría con naturalidad. En muchas ocasiones a las personas nos cuesta diferenciar entre afectividad respecto a sexualidad. ¿Y cómo has vivido esto con Leticia y Alberto? Pues sí, a ver, la afectividad, como tú has dicho, tiene que ver mucho con los sentimientos, con lo que uno siente y tal. Y la sexualidad, pues siempre parece que vamos todos pues ya a la sexualidad de cada persona. ¿Cómo lo he vivido? Bueno, es difícil entenderlo para uno mismo, pues luego ya para explicárselo con ellos. Yo lo que he tenido siempre mucho es informarle y hablar con ellos, sobre todo, pues diferenciar mucho lo que son amigos, lo que son compañeros, lo que son pareja, cómo se sienten. Todo eso yo creo que es fundamental, porque ellos lo tienen a veces bastante confundidos. Suelen tener la autoestima un poquito baja y en el momento que alguien les da un poquito de cariño, ya se vuelcan con cualquiera. ¿Crees que habría que concienciar más en esta diferencia entre afectividad y sexualidad? Sí, habría que trabajarlo más. En principio desde las familias y luego pues a nivel educativo también, claro. ¿Crees que la sociedad tiene a las personas con diversidad funcional con el estereotipo de que son asexuados? Sí, y no solo con el estereotipo de que son asexuados, sino con el estereotipo también de que a todos les da por lo mismo. Eso también es eso. Yo pienso que lo de asexuado se da mucho más en las familias. Yo creo que es más el estereotipo de la familia, de que mi hijo es un ángel, mi hijo no es. Yo creo que va más por ese camino, aunque también en la sociedad. Y en esto de que a todo le da por lo mismo, yo creo que eso más fuera, que lo piensa la gente. ¿Crees que faltan recursos por parte de las administraciones para la educación sexual de las personas con diversidad funcional? ¿Crees que esta educación es importante? Sí, importante, importantísima, y yo creo que, como hemos dicho antes, habría que adaptarla a la educación a estas personas, porque, como he dicho antes, todo el mundo no tiene acceso a esta información de la misma manera. Yo creo que habría que adaptar a las personas con diversidad funcional toda esta educación. Bueno, y por supuesto más recursos, claro. ¿Cómo vivirías si Leticia te dijese que quiere ser madre? Bueno, aquí toda la Bueno, tengo que ser sincera, ¿no? Pues fatal. Lo viviría mal. Oye, yo respeto que las personas con diversidad funcional sean padres. Claro, la mayoría necesitan sus apoyos. Yo creo que antes que ser padres, bueno, ya ahora está todo esto de la Convención de la ONU, hay que tenerse cuidado con el pero que yo creo que antes habría que trabajar en muchos aspectos con las personas con diversidad funcional, en la autonomía, en las habilidades sociales, que puedan vivir solos o en compañía, con apoyos. Y luego después de esto, pues ya se podría dar el paso, que como he dicho antes, yo respeto habrá personas que sí que estén capacitadas, que a lo mejor con un mínimo apoyo sí que pueden ser madres, pero yo creo que es muy complicado. A mí, yo que tengo dos hijos con discapacidad intelectual, es que es agotador y
soy yo y a veces no me faltan cosas, pues una persona que no está 100% de su capacidad, pues le vamos a muy respetar. ¿Cómo vives el acceso a las nuevas tecnologías? ¿Te da miedo? A ver, el acceso a las nuevas tecnologías tiene cosas muy buenas, buenísimas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con los móviles, con las tablets, pues a las personas con diversidad funcional les facilita muchísimo las cosas. Yo, por ejemplo, mi hijo la lectura y la escritura las tiene un poquito así flojillas, y bueno, pues a nivel del móvil con el altavoz pues se puede comunicar perfectamente. Para la gente que no tiene lenguaje, pues hay un montón de aplicaciones en las tablets y en los móviles que se pueden comunicar fenomenal. Todo esto de aplicaciones para la ubicación, para que sean más autónomos, ya les dejas tú salir, ya sabes que ellos te van a mandar una ubicación, que ya sabes dónde los puedes encontrar. Bueno, pues todo esto, y para comunicarse. Antes yo, cuando Leticia era más pequeña, no había móvil, pues estaba esperando a que llegara a casa. Ahora ya, ella, pues estamos muy en contacto. ¿Dónde está? ¿Dónde no estoy? Y luego, por otro lado, tiene lo malo de las tecnologías, las redes sociales. Las redes sociales, yo creo que volcamos demasiada información personal. Somos muy vulnerables en las redes sociales y eso me da un poquito de miedo. Yo siempre intento hablar con Leticia sobre ese tema, de que no hay que volcarlo todo en las redes sociales. Y ese es lo que me da más miedo, las redes sociales. Pero bueno, yo también las uso, porque también da muchísima información. Claro. A veces buena y a veces no tan buena, pero sí, está muy bien. ¿Crees que las personas con diversidad funcional tienen más dificultades de tener acceso al ocio y el tiempo libre? Sí, claro que sí, que tienen muchas más dificultades. Como os he dicho antes, Leticia es más autónoma, sale con sus amigos y tal, y bueno, pues ella sí que tiene más acceso al ocio y al tiempo libre. Y sin embargo, mi hijo sale con ocio y tiempo libre porque está en un club de ocio con sus monitores. No tiene los mismos recursos. Lo ideal sería que hubiera un ocio inclusivo, donde hubiera una mezcla de personas con diversidad funcional y personas, entre comillas, que no la tengan. Porque yo creo que todos tenemos alguna discapacidad. Pero esto facilitaría mucho Pero eso no se ve muchas veces. Claro, yo por ejemplo, para mi hijo pues sí que tengo que me sale mucho más caro porque tengo que pagar monitores y tal, pero claro, y no acceden a todo igual, porque cuando salen por ejemplo campamentos, los campamentos o salen o de diversidad funcional o normales, nunca salen mezclados. Yo creo que sería muchísimo más enriquecedor que hubiera ahí una mezcla, pero para aprender tanto de un lado como de otro. ¿Crees que este ocio es mucho más caro que...? No lo creo, no lo sufro. Lo sufro y sí, además creo que hay por ahí alguna estadística que creo que es el triple de caro para una persona con diversidad funcional el ocio que para una persona que no lo es. ¿Alguna vez has sentido al hablar con alguien que Leticia era invisible? Sí, sobre todo cuando era, hombre, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña, incluso yo a veces la he hecho invisible también, En las familias a veces hacemos invisibles a los hijos, sobre todo cuando son más pequeños, que no se saben expresar bien o que todavía no tienen el lenguaje adecuado, pues siempre nos anticipamos a hablar por ellos. Eso también es hacerlos invisibles. Y sobre todo, por ejemplo, cuando vamos al médico, que siempre se dirigen a nosotros. Claro, que no hay que decir a mí, claro. Pero sí que suele pasar. Bueno, yo digamos que cuando voy al médico... No para hablar. ¿Crees que el acceso a información es una de las barreras más importantes en el acceso a la participación ciudadana? Pues sí que es importante. Pero no solo para las personas con diversidad funcional, porque aquí hay personas mayores que no tienen la lectura, no saben leer, no entienden de cosas, hay personas que necesitan lengua de signos, y yo creo que ahí hay un pilar importante para que se participe. Yo creo que además ahora hay muchísimas cosas con las nuevas tecnologías,
para que todo el mundo pueda acceder a esa información, adaptándola a cada uno en su eso. ¿Crees que sería más fácil esa participación con la formación en lectura fácil? Sí, lectura fácil, pero la lectura fácil, porque es que ahora hablamos muy fácilmente de lectura fácil, pero la lectura fácil es para los que saben leer y las que tienen un mínimo de conocimiento, pero ¿y para los que no saben leer? Bueno, pues para eso ya sabemos que existen los pictogramas, otros lenguajes alternativos, el lenguaje de signos. Yo creo que el lenguaje de signos debería ser en la educación una asignatura, vamos, obligatoria, porque sería que todo el mundo la pudiera comunicar. Cuando Leticia tuvo que votar, le tuviste que explicar los diferentes programas a Leticia. ¿Cómo lo viste? ¿Te resultó difícil? Pues sí, me resultó bastante complicado, porque no lo entiendo ni yo. Así que sí, lo primero bueno, pues un orgullo que pudiera ir a votar y bueno, pues intenté explicárselo lo mejor que pude. Yo creo que si estuvieran adaptados los programas electorales a lectura fácil, y ya no solo lectura fácil, sino otros sistemas, pues sería mucho, porque yo creo que de esta manera, aunque sí que les expliquemos algo, pero ellos cogerían también su propio significado de lo que vieran, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que los padres le transmitimos nuestra creencia, ¿sabes? Claro. Yo no le voy a poner, ahí me sale a mí mi vena de por donde voy yo, está clarísimo, sin quererlo, pero yo procuré ser lo más neutral que pude, pero bueno, pero yo creo que sale de la venida. ¿Crees que se infantiliza a las personas con diversidad funcional? Sí, como bien has dicho tú, se infantiliza. Y además se les habla a veces de manera muy infantil, se les habla como a niños pequeños. Y yo creo que hacer un lenguaje sencillo no quiere decir que les hables como bebés, porque lo entienden, si hay que tener paciencia y contarles, si ves que con una frase que tú le has preguntado o le has querido contar no la han entendido, pues explicársela de otra manera. Pero yo creo que con un lenguaje sencillo no hace falta infantilizarlo tanto. Además, a la hora de infantilizarlo, como tú muy bien has hablado, trae mucho la autodeterminación. No los dejamos autodeterminarse, no los dejamos que decidan por ellos mismos. Como no les damos opción, a veces no les dejamos que tomen esas decisiones porque tampoco tienen las mismas preguntas. ¿Crees que los partidos políticos deberían tener más en cuenta a las personas con diversidad funcional? Pues sí, además hay muchas personas con diversidad. A mí me sale lo de discapacidad intelectual, pero bueno, todavía no he llegado ahí lo de diversidad funcional. Pues sí, porque hay personas con diversidad funcional que ya están dando muchísima caña, ¿eh? Hay grupos de autogestores, de comités de ciudadanía, que están dando mucha caña y que saben muy bien lo que quieren y sí que deberían preguntarlo para saber. Además, se están perdiendo una cantidad importante de votos, ¿eh? Claro. Bueno, pues vamos a seguir con Leticia, ¿vale? Bueno, vamos a aplaudir. ¿Tú tienes pareja ahora? Ahora no. ¿Y has tenido pareja? Sí. 5 años. ¿Has tenido información sobre sexualidad? Sí, en el instituto. ¿Y ahora? Pues ahora sí, en el centro ocupacional. Dale cuenta. ¿Sobre qué trabajáis? Pues de violencia de género, de violencia de género, sexualidad, precipitaciones, derechos. ¿Y cada cuánto tiempo hacéis esas reuniones? Pues cada... ¿Cómo nerviosa, man? ¿Cuándo lo hacéis? Pues todas las semanas.
¿Habláis de afectividad? Sí, hablamos de afectividad. ¿Tienes amigos gays? Sí, ¿Desde cuándo los conoces? pues a uno desde pequeño y a otro en instituto. ¿Y cómo lo ves? Pues lo veo bien. ¿Alguna vez te ha pasado que se dirijan a tu madre cuando quieren preguntarte algo a ti? Sí, pues cuando vamos al médico, que se dirigen a mi madre y me a mí. ¿Cuándo empezaste a salir con tu novio? ¿Se lo contaste a tus padres? A mis padres no. La averiguaron ellos, ¿no? La averiguaron ellos. ¿Tú tienes confianza con tus padres? Sí. ¿Le cuentas todo? Pues no le cuento todo. ¿Tus padres te preguntan mucho con quién sales, a dónde vas? Sí me preguntan dónde salgo, sí. ¿Quién sabe? ¿Tienes WhatsApp, Facebook? WhatsApp con los amigos. ¿Conoces a alguien que haya mandado fotos íntimas por internet? ¿Qué te parece? Pues sí, me parece mal porque las cosas íntimas no se mandan. ¿En algún momento tus padres te han dicho que no tuvieras novio? Pues desde pequeña, de momento no. ¿Qué haces en tu ocio y tiempo libre? Pues salgo con los amigos, vamos al cine, a la piscina, a Madrid Río, al retiro. ¿Te gustaría irte de vacaciones con tus amigos? Pues sí. ¿Crees que podéis? Pues no podemos. ¿Y si tuvieses a una persona de apoyo? Pues sí, a una persona la apoyo, pues sí. ¿Dónde trabajas? Pues en una panadería en Leganés. ¿Cuánto tiempo trabajas? Pues trabajo de 8 de la mañana a 10. ¿Con lo que ganas te podrías ir de vacaciones? Pues no. Ni yo. ¿Y con el dinero que ganas, qué haces? Pues con el dinero que gano, pues me compro ropa, pago el abono, ¿ahí es el abono? Pago el abono. Pues sí, Cuando sales de trabajar, ¿a dónde vas? al centro ocupacional de Parque Coimbra. ¿Y allí qué haces? Pues allí hacemos comedor, textil, Los talleres, ¿no? y los talleres que hay. ¿Os pagan algo? Sí, una gratificación. ¿En qué taller estás? Pues estoy en el taller de servicios. ¿Y hay más talleres? ¿Has probado los demás talleres? Sí, he probado más talleres. ¿Y el taller en el que estás es el que más te ha gustado? Sí, el que más me ha gustado. ¿Qué más cosas hacéis en el centro ocupacional? Pues hacemos taller literario, sexualidad, violencia de género, derechos. Sí. ¿Cada cuánto tiempo lo hacéis? Pues todo. No, cada mes. ¿Ves? Es que no me... Cada semana. Sí. Además del centro ocupacional, ¿qué otras cosas haces por la tarde?
Pues voy a casas de apoyo, autoestima, grupo de mujeres y la persona de apoyo también, que es autoestima, con el dinero y con manejo del dinero. Vamos contigo, así ¿Qué que... te decía? ¿Qué es el grupo de mujeres? Pues es un grupo de chicas con discapacidad intelectual. ¿Y allí qué hacéis? Pues allí hacemos violencia de género, sexualidad, precauciones, de poner preservativos. ¿Fuiste a votar? Sí, ¿Y a quién votaste? pues mi voto es secreto. ¿Te explicaron tus padres los diferentes programas? Sí, me lo explicaron. ¿Participas en algún partido o asociación para defender tus derechos? Pues no. ¿Conoces a alguien? Sí, conozco a alguien. No da tiempo. ¿Conoces el Comité de Ciudadanía, no? Sí, ¿Qué hace? que son los representantes que nos representan a nosotros mismos. En Coimbra, ¿no? Sí, ¿Qué le pedirías a los partidos políticos? pues trabajo, dinero y las viviendas para vivir con mi pareja y con... ¿Y que os preguntasen más? Sí, que nos preguntasen más. ¿Te gustaría ser madre? Pues no. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la parte de institución. Como sabéis, yo trabajo en una residencia de discapacidad intelectual y yo he trabajado en 2 residencias, pues depende mucho de un poco la voluntad de la empresa o la fundación ONG que esté en cada residencia. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Loranca, pues hablar de sexualidad en la residencia era imposible. O sea, ahí era pues, que los chicos comieran, desayunaran, estuviesen aseados y ya está. Y a lo mejor alguna actividad de colorear y poco más. Pero es verdad que ahora en la nueva es una fundación como un poco se parece mucho al Grupo Más. Pues sí, tenemos gabinete de sexualidad. Entonces nos dan a los trabajadores formación sobre sexualidad para nosotros poder responder cuando nos pasa algo. Entonces sí es verdad que se habla de sexualidad. Es difícil afrontar estos temas cuando viene una familia, haces un grupo de apoyo y tener que hablar de que su hijo quiere tener relaciones es difícil. Y si es hija, más. Porque los padres pues se niegan en muchos casos, son padres muy mayores, que tienen otra cultura y es imposible. Y ya, si tenemos por ejemplo una pareja que es del centro ocupacional y es una pareja de una chica y una chica. Claro, cuando se lo dijimos al padre, el padre montó en cólera. Que no podía, que su hija no tenía sexualidad, nos llegó a decir. Y hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar mucho con las familias. También otro problema que nos encontramos es que, por ejemplo, hay personas pues, que tienen esa necesidad y nosotros trabajamos con asistentes sexuales que le ha dado formación, han recibido formación por parte de nuestra asociación, de nuestro centro. Entonces, de cómo tienen que tratar a los chavales. Pero es difícil porque no le puedes dar el número así como así. Lo que se está haciendo es que el chico va a hablar contigo y tú, por casualidad, en el despacho que tenemos, dejas un post-it con el teléfono, el número de la asociación que sabes que han trabajado contigo, que tú sabes que más o menos. Y luego, casualmente, tienes ganas de ir al baño
y tienes que ir al baño. Y cuando llegas, pues el post-it no está. Y ya está, para quitarte responsabilidad, porque si no es que te pueden calificar hasta de proxeneta. Entonces, es un poco así. O, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de irnos una semana de vacaciones a Valencia y un chico que es que el chico tiene 40 años. Sí, bueno. Que te dice que quiere mantener relaciones sexuales con su dinero y tú, porque él no se vale, le tienes que acompañar. Y claro, si eso la familia no quiere, pues el pollo que te has buscado. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con las familias y sobre todo que las empresas que están que tienen una residencia de personas con discapacidad, que tienen que tener un poco de voluntad porque como sexualidad como un derecho de la persona. Y bueno, y también no infantilizar. Yo cada vez que entro a trabajar y veo que les están poniendo los dibujos, es que me entran los 7 males, porque, o sea, son personas con 40 o 50 años. O sea, que a lo mejor no quieren ver eso, pregúntale. Entonces, yo creo que también, y trabajar mucho con los trabajadores. Por ejemplo, lo bueno que tiene el Grupo AMAS, estas fundaciones, que son fundaciones que no llevan mucho tiempo. Entonces, los trabajadores que hay no llevan 40 años. Son personas pues, que acabamos de salir de estudiar, con diferentes inquietudes. Y claro, porque toda una persona que lleva trabajando 40 años, antes no hacía falta ni título ni nada, le dices, no, es que tienes que respetar su sexualidad, pues se va a echar las manos a la cabeza. Entonces, pues un poco cambiar en ese aspecto. Y que muchas gracias por venir a todos. Pues ahora si queréis preguntar, voy a apuntar. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, a él ya le tengo que dar. Yo. ¿Tú también? Bueno, ¿ya? Bueno, pues es que yo hoy estoy muy contenta, sinceramente, porque la charla me parece maravillosa y además aquí hay 3 personas divinas, vecinas mías, amigos, familiares, puerta con puerta, Mercedes, Miguel padre, Miguelillo. La frase que a mi mamá me llegó en un momento de mi vida en la que lo estaba pasando muy mal por un desengaño amoroso fue la de Miguelillo, ¿te acuerdas? Que nos encontramos por la calle y me llegó a decir, sin más, Pilar, no, tú eres muy buena, no sufras más. Cuéntamelo a mí. Hemos sido amigos, vecinos siempre y él me ha enseñado a mí a no infantilizar, perdón por la palabra, es muy difícil, porque hablar con él es muy sencillo, es muy fácil. Él te pide cosas, no hace falta que su madre se ponga delante. Sus padres han trabajado muchísimo. Llevo 17 años, creo, ¿no? Nos conocemos ya. Y me pide cosas, se dirige a mi vecina, me enseña mucho más que yo le pueda enseñar a él. Me apoya mucho. ¿Verdad que sí, Miguel? Y estoy encantada de teneros hoy aquí. Y a todos vosotros, bueno, lo que enseñáis es divino. Y gracias. Por ejemplo, al niño que tiene 40 años ya es una forma de infantilizar. Es que tenemos la costumbre de decirle, es como es un niño, siempre tenemos la cuestión. Mi pregunta es, bueno, no es una pregunta, es un hablar de todo, porque ya que me he puesto, por ejemplo, yo cuando voy al médico, sí, voy con mi madre porque al médico le tengo un poco de palo, o sea, de yuyu, ¿sabes? Entonces ya como que de eso, y hay a veces que me tiene que echar la mano porque es que si no me pongo tan nervioso como ahora mismo, con la que me está a mí. Sí. Y otra de las cosas que, refiriendo a la sexualidad, también la sexualidad hetero sí que hay mucho, pero luego la LGTB es mucho más
digamos, mucho más dentro de otro armario. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo he intentado meterme en Parque Coimbra una de las veces. ¿Por qué? Porque yo quería algo que fuese más despacio. No quería meterme en un centro ocupacional porque me lo veía para mí muy grande. Entonces yo quería algo que fuese, digamos, formándome en el sentido de cómo es el trabajo, porque yo no he trabajado en mi vida. Para eso es un centro de ocupación. Sí, pero claro, el problema que yo tengo es que como yo tengo inteligencia límite y se supone que yo sería muchísimo más inteligente que ellos, yo no podría entrar allí. Eso es lo que a mí me han dicho. Ya, pero tendría que haber otros recursos para es que hay un espacio ahí que... Claro, pero es que como no lo hay, pues... Pasa igual que cuando acaban de la educación hasta que cumplen unos años. Y ahí hay un periodo que ¿dónde va esa persona? Ya, pues eso es lo que mi difunto padre, por desgracia, con perdón que no suelo utilizar esta frase, ha luchado toda su vida. ¿Por qué? Porque veía que su hijo no estaba bien en el centro en el que estaba, no por nada, sino porque tenía otro tipo de cosas en las que pensar, porque es muy difícil querer una cosa y darte de cabezazos contra la pared. Es que al final acabas diciendo, ¿para qué voy a luchar si me va a dar lo mismo? Me voy a estrellar contra esa pared. Y la sexualidad es lo mismo. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp. Cada vez que muestras tu foto con tu silla, porque eso es lo que primero voy a enseñar, porque como dice mi madre, hay que sepan que vas en una silla de ruedas, que no se vayan a engañar, porque si no, ya no... Pues hay algunos que sí, pero otros que te dicen, no tío, no me sirves. Luego otros te piden directamente, y esto es una crítica, pero no es... Te piden sexo nada más, es decir, el sitio, el lugar y la hora. Y yo digo, primero habrá que hablar, no, a mí no me sirves. Entonces, perdón, ya está. Es que necesitaba hablar, porque ya ha habido 2 o 3 veces que he querido... Y la sexualidad en la discapacidad también, en la CTV también es importante. Y que se abran los armarios. Muy bien. Es que si no, no se te oye en la otra sala. No, necesitas un plazo. Y pegáis. Vale. Mi pregunta va para Leslie. Sobre todo si alguna vez pues, has tenido que preguntar sobre anticonceptivos, si te han dado la información en el centro ocupacional o a lo mejor en tu familia o si se ha visto a lo mejor sorprendida no sé, en alguna consulta en el ginecólogo o lo hablas con amigas. No sé, ¿cómo te informas? Pues con mi padre. Es que si no... Pues a ver, pues me informo con mis padres o con... En el tema de anticonceptivos me han informado mis educadoras. Vale. ¿Se sorprende el ginecólogo, la ginecóloga? Sí, con... se sorprende. ¿Se sorprende? Bueno, ahí sí que intervengo yo también. Doy mi opinión. Ahí. Con respecto a Leticia, en ese tema, desde muy jovencita sí que hemos abordado ese tema. Y sí que ha puesto un poco al principio con el tema del ginecólogo, sobre todo es explicarle la situación. Pero bueno, luego al final sí que dimos con una ginecóloga bastante competente, además que enseguida lo entendió y ya cuando vamos se dirige a ella, se lo explica a ella. Que luego hable algo conmigo, pero siempre se dirige a ella. Sí. Ahora me ha tocado lucharlo a mí, Y bueno, y cada vez que voy al médico, voy con mi hijo, me toca
Yo creo que son los padres los que tenemos que ir rompiendo esas barreras, y no llegar y contarlo nosotros primero. Hola. Bueno, lo primero, daros las gracias a las tres. Laura, estupendo, y da gusto tener gente aquí que no sean estrellas mediáticas, sino gente de mi barrio que está haciendo una cosa estupenda. Luego quiero dar una pregunta a las tres, porque además dais los 3 puntos de vista sobre lo que os quería preguntar. Yo en mi trabajo, iba a decir colaboro, no colaboramos, trabajamos con la Fundación Gil Gallarre, y hay gente que viene a trabajar para formarse para posteriores trabajos. Estoy pensando ahora en Alberto, un chico que estaba enamoradísimo de una chica y tenía intención de seguir con ella. El problema estaba, claro, el padre nos decía, ¿cómo se va a ir a vivir si no tiene un duro? Y yo no puedo mantener otra casa. Me gustaría saber las 3 posturas, la de la madre, la de la profesional y la de la enamorada. ¿Qué haríamos nosotros? No, que ¿cómo veis, qué problema veis en, bueno, pues en eso? Principalmente los recursos económicos, ¿sabes? Pues si no tienes trabajo... ¿Y posibilidades sociales? Posibilidades, pues sí, yo creo que la administración en eso tiene que cambiar mucho y a través de los recursos que hay, pues abaratar mucho más la vivienda, que puedan, a lo mejor no una persona solo en pareja, pero con un grupo de más personas. Hombre, yo creo que saldría muchísimo más barato, por ejemplo, un piso. En vez de vivir una persona sola o una pareja, pues vivir en un grupo, y ir empezando así. Yo lo veo bien, lo único que hay es, y las pensiones que tienen son súper escasas, es que no llega para nada. Bueno, pues a ver, existen pisos tutelados y a lo mejor se podría ir a un piso tutelado o un asistente personal. La realidad es... Que cuesta muchísimo dinero. La realidad es que, aparte de que cuesta mucho dinero, la asistente personal te lo dan por unas horas, entonces luego te dan 3 horas. Pero a lo mejor la familia tiene que pagar las otras 20 horas. Y es muy difícil porque es, o sea, ya la ley de dependencia dice que el asistente personal es de carácter individual, o sea, excepcional. Pero yo lo que planteo es que un asistente personal es mucho más barato que una plaza de un mes en una residencia. Porque una plaza de un mes en una residencia, por ejemplo, en mi residencia, en el centro ocupacional te hablo, que son mucho más autónomos que en residencia, pues puede costar 2.500 euros al mes, perdona. Y claro, que sí, que te ayuda la Comunidad de Madrid, pero a lo mejor sería más fácil, en vez de dar todo ese dinero a eso, pues a pisos tutelados, asistentes personal. De hecho, aquí en Móstoles, bueno, es diferente, ¿no? Pero lo que ha hecho la concejalía, ya que estaba hoy aquí, que lo que ha hecho la Concejalía de Bienestar Social con lo de Having First, pues ha sido eso, cambiar la forma de cómo administrar la Concejalía de Bienestar Social. En vez de dar para que se forme un albergue en Móstoles, lo que ha hecho es meter a las personas que estaban en situación de calle en pisos, y se ve que esas personas aumentan su autonomía personal al 100%, aumenta muchísimo su autonomía personal, y eso lo que hace es que se integren mejor en la sociedad. A lo mejor había que plantearse eso. Pero eso hay que planteárselo a la administración. Claro, sí, sí. La administración es la que tiene que moldear y desinfectar. Eso sería. Pero por ejemplo aquí, o sea, con el ejemplo de esto del Having First, pues se podría hacer con más cosas. Y cuando vinieron, nos explicaron los de RISE, nos dijeron que es que incluso sale más barato. Claro que sale más barato. Eso que pagar para un albergue, que la persona tenga que ir al albergue, que tenga que solo pernoctar, que luego tenga que conseguir pues una plaza en un albergue fijo.
porque es imposible, mucha gente se perdía porque disminuía su autoestima. ¿Y qué te parecería irte a vivir, qué problemas ves, irte a vivir con tu futuro novio? Porque ya sabemos que el anterior no es ¿No con tu futuro novio o con un grupo de...? ¿Qué te parecería? Pues a mí me parecería vivir con los amigos. Genial. Genial. Muchas gracias, chicas. A ti, Juanjo. Hola, yo me pongo nerviosa. que bueno, yo tengo una hermana con diversidad, trabajo también en una residencia de diversidad, pero estuve como voluntaria hace unos años en otra, que era de monjas y curas, así que imaginaos el tema de la sexualidad por donde iba. Había un chico que claro, tenía, me imagino, una necesidad como la tenemos todos, y no podía por ningún lado. Entonces ese muchacho se masturbaba. Luego se sentía tan culpable porque las monjas le montaban unos cirios que os podéis imaginar, se sentía tan culpable que rompía toda la ropa que llevaba puesta en ese momento. Entonces es un tema también pues un poco de ir abriéndonos todos, porque nos pasa a todos, porque es que tú lo has dicho, yo mi hermana me moría, ¿no? Me muero. Pero que es un derecho, igual que le tengo yo, le tienes tú y le tenemos todos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y bueno, ya. Ahora yo que me había apuntado. ¿Seguro? Sí, estoy aquí. Yo quería preguntaros porque no sé si es, que lo que nos explicases un poco la figura del asistente sexual, porque yo vi una vez un documental, no sé si se refiere a eso, era además en Barcelona, que has dicho tú que en Barcelona sí que tienen más... Entonces eran un grupo de personas con distintas diversidades y tenía un contacto, una de ellas era una chica que iba en una silla de ruedas y tenía un contacto con un chico con el que era su asistente sexual y solo concertaba citas con él para tener sexo, luego eran amigos y tal, pero era a través de una asociación. Entonces que nos explicaréis un poco cómo funciona esto, porque lo veo la verdad interesante. Yo es que sé la información que tú, que vale. lo he leído también. Vale, pues lo que suelen hacer estas asociaciones son, la asociación se entrevista con la persona con diversidad funcional, ¿vale? Le pregunta pues, qué quiere, qué le gusta, cómo le gusta, y la asociación, dependiendo de sus preferencias y gustos que han tenido en la entrevista, contacta con un asistente sexual de la propia asociación, que les ha dado una formación, que la formación siempre no reglada, porque no está reglada porque no existe, porque es como, pasa un poco como con la prostitución, que es decir, que no está regulada. Sí, no está regulada y contacta con un asistente sexual de acuerdo a sus gustos y preferencias y así contactan, pero el asistente sexual también ayuda a parejas que no son autónomas en el acto sexual y les ayudan a, pues el aseo personal, cómo tienen que moverse, o incluso si no pueden moverse, les mueven ellos. Y muchas veces solo les forman y ellos no están en el acto sexual más íntimo de la pareja. Muy bien. Bueno, lo primero, un aplauso por todos, no solo por las tres que tenemos, sino por lo que es el sector y el trabajo que se realiza. Yo también tengo en la familia una persona con diversidad funcional, es muy mayor, tiene 50 años, ha tenido pareja, ha estado en un piso titulado, mi prima lo lleva fenomenal, él ha aprendido muchísimo en la Comunidad de Madrid en talleres, es un gran manualista, pero este problema se presenta, yo no creí que era tan profundo, porque lo desconocía, y lo que me hace ahora sentir un poco de curiosidad, sobre todo las asociaciones que marcan esto, es cuando la cosa es natural dentro de una asociación, o en el lugar donde ellos se comunican, si surge el cariño, si surge el amor, porque entre ellos surge. Entonces, si siendo natural también intervienen los asesores, o cómo ellos, Leticia, se puede manifestar naturalmente, como lo podemos hacer
entre comillas, los demás. Porque esto es algo natural. Entonces, os lo pregunto quizá a Laura, a Leticia y a ti también, porque creo que, no sé, ese desconocimiento, pues nos vendría bien. Yo pertenezco al grupo de diversidad y cada día aprendo más con todo esto. Vale, yo te cuento un poco desde lo que conozco de Grupo AMAS. En Grupo AMAS se trabaja mucho el tema de la sexualidad, primero con los chicos, con las familias, que es fundamental, que ahí es donde encontramos, como decía... Y los adultos, porque serán grupos, serán grandes también, 50, 60... Claro, sí, sí, o sea, es a partir de 18 años hacia arriba, claro, en todas las edades. Y bueno, pues luego dentro hay muchos grupos ya hay asesorías, incluso para que los mismos chicos puedan acudir y preguntar a una persona por sus inquietudes. Si no les cuesta más trabajo que normal, que no vayan a los padres a preguntarle por cosas, pues sí que van a asesores a preguntar pues, las inquietudes que tienen. Se trabaja mucho, pues eso, hay lo que llaman el AMAS amigo, que también parece que siempre se conoce, cuando estás en un centro solo te relacionas con los del mismo centro y con los de eso. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho es, se ha ampliado pues, para que conozcas a más gente de otros centros y eso, para que surja, ¿no? Parece que tienes como el que está al lado, pero bueno, se vive con bastante naturalidad, lo que yo conozco. Sí que se les educa para que todo no se hace en cualquier sitio, porque igual que lo que educamos en la calle y todo eso, pero sí se vive con... Pero luego hay padres que lo viven mejor y otros que lo viven peor. Pues nosotros en el centro recibimos formación, porque es muy importante, porque tú sales con el título pero no tienes ni idea de esto. Y yo creo que sinceramente lo viven ellos con más naturalidad que lo pueda vivir yo. Sí. O sea que... Pero es verdad que nosotros recibimos una formación constante, o sea, tenemos cursos de sexualidad, hoy hemos tenido un curso de pensamiento visual, o sea, tenemos cursos constantes que ofrecen. Ahora es tu voluntad si te quieres apuntar, porque no son obligatorios estos cursos, son fuera del horario de trabajo, si te quieres apuntar o no. Pues yo creo que a mí lo que me hacen estos cursos es más que lo que me puedan pagar por una hora de trabajo. Claro. Que eso. Y yo creo que ellos lo viven con más naturalidad que yo. O sea, cuando te vienen y te dicen, es que me quiero ir este fin de semana a Ávila, a una casa rural con fulanito, con mi pareja. Pues ellos lo viven con naturalidad. Yo creo que es más nosotros los que ponemos esos estereotipos y esas... que ellos que lo viven con total naturalidad. Claro. Mónica. Apúntame. Ahora. Faltaba, pero faltaba. Ya ha dicho Mónica. Vale, pero Naturalidad. A ver, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives allí en el Pues ¿qué información recibís? Y el enamoramiento, el shock, cuando te enamoras de una persona. Pues... Si os ayudan allí en el si nos ayudan en el centro. Y luego los chicos tienen formación, o sea, se les forma en lo que están en el centro ocupacional, en habilidades sociales y todos estos temas, tanto centro ocupacional como centro de día como residencia. Pero a través de la formación, que es muy importante, que nos la tienen que dar a nosotros, porque si no, yo no puedo formar a la gente. Hola, buenas tardes. Daros las gracias por esta lección que nos estáis dando de naturalidad. Porque yo, una conclusión que estoy sacando es que todos somos diferentes, todos somos iguales. Lo que hablabas tú de que te preocupaba la sexualidad de tu hija, también me preocupaba a mí de la mía. Y no tiene problemas de diversidad, pero sí me preocupaba. Y efectivamente, las generaciones de mi edad y anteriores, el tratamiento sexual que se le daba a los varones no era el mismo que al de las chicas. O seguimos hablando, la sociedad sigue teniendo los mismos prejuicios. Hemos avanzado, pero seguimos manteniendo los mismos prejuicios. Hablaba Gemma de los colegios de curas y monjas.
pues no éramos tan diferentes. También nos sentíamos culpables nosotros. Por el ejemplo que has puesto. Si vais a quedar feos. Entonces, y luego, sobre todo, me voy con una gran lección aprendida de Leti, que pues nos ha dado sus respuestas sin circunloquios, sin tirarse aquí 10 minutos, sino contestando clara y concisamente a las preguntas que le hacíamos. Una segunda naturalidad. Se aprende, ¿verdad? Ya aprendemos. Y por último, había habido una cosa que me llama la atención, de que dice, trabajo en una panadería en Leganés, de 8 a 10 de la mañana. Y luego voy al Parque Coimbra a un centro ocupacional. ¿Cómo vas y vienes? Seguramente que a lo mejor a otra persona le podría preguntar lo mismo, me diría, pues voy en coche, vengo en el Metro Sur o voy en la Renfe, tal. ¿Cómo vas y vienes? Cuéntanoslo. Vale. Pues voy en metro hasta San Nicasio y luego vuelvo a un Mostoles Central y cojo el autobús a las 5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. Gracias por gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Os quería hacer una pregunta y una medio reflexión. Una es un poco barriendo para casa las cosas como son. Pero el segundo proyecto de Móstoles con Ganas, que es el programa con el que se financian proyectos sociales, fue para una cooperativa de mujeres que iban a hacer un trabajo de talleres y de producción de una guía de sexualidad y diversidad funcional. Y recuerdo que estuvieron trabajando con vosotras en el grupo AMAS. La pregunta, por tanto, es saber qué tal la experiencia, si fue útil y fue interesante. Y la segunda es medio pregunta, medio reflexión, pero creo que también hay que valorar que se ha avanzado muchísimo en el movimiento de diversidad funcional, tanto en la nomenclatura, recuerdo siglas de asociaciones de hace años, que en fin, como en los contenidos. Yo fui monitor de ocio entre finales de los años 90 y principios de una experiencia estupenda y fantástica, y nosotros recuerdo que por aquel entonces nos planteábamos empezar a poner encima de la mesa el debate de la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Lo hacíamos con más miedo que vergüenza, porque eso suponía un enfrentamiento con las familias absolutamente exagerado, ¿no? Que ya lo teníamos muchas veces cuando le decías, oye, no le vistas así, que tiene 54 años, ¿sabes? Pues con estos temas mucho más. Y yo, si me hubieran dicho entonces que iba a estar en una charla pública con Leticia contando cómo lo vive ella, posiblemente no me lo hubiera creído. Y entonces también un poco la pregunta es, tú como una persona que lleva mucho tiempo perteneciendo al movimiento de familias y así, ¿cómo valoras esa evolución que ha habido en el tiempo y los retos y desafíos a futuro? Gracias. Hombre, pues lo valoro muy positivamente, porque lo que era el ocio cuando tú estabas a lo que es ahora, pues además yo creo que antes ya no ibais tanto por ejemplo, porque es un ocio muy inclusivo. Ahora van a la discoteca, van a su karaoke, van al cine, van como cualquier grupo de chavales. En lo de la sexualidad, bueno, hemos avanzado. Ya hay programas de ocio que han sacado para parejas específicas. O sea, una pareja se quería ir de vacaciones, o sea que eso hace unos años era impensable. Todavía hay muchas licencias con la familia, claro, pero bueno, yo creo que vamos avanzando. Nos queda todavía mucho camino, pero bueno, hay que seguir peleando. Sobre todo hay que nos tenemos que ir formando las familias y informando, que yo creo que cuando nos vamos formando sí que vamos avanzando. Lo vemos más o menos de la manera. No, yo creo que sí ha cambiado, ¿no? Porque yo cuando empecé mis prácticas en Holanda, además aquí en la, pues era otra cosa, era como, pues eso, que estén ahí metidos, que no peguen ni nada y ya está. Porque es una institución que lleva mucho tiempo y
y la gente ahí, pues, había trabajadores que llevan 30, 40 años trabajando en eso. Entonces, tú no les podías... Bueno, es que yo me acuerdo que les decías, oye, ¿por qué no hacemos un kiosco para que los chavales, en vez de hacerles en el centro ocupacional, en vez de hacerles que sumen, pues que no les haces sumar, pero haces un kiosco y que tengan que ir ellos con el dinero y saber cuánto lo devuelven y tal? Bueno, nos dijeron, no, es que aquí vosotros estáis para trabajar. Eso, o sea, y ahora, por ejemplo, pues en donde estoy, yo cualquiera trabajador plantea pues hacer un taller de sexualidad o ver una película, un cineforum sobre sexualidad con los chicos y te dicen sí, te dan todos los medios, te ayudan y te dicen espera, pero primero te voy a hacer una formación de tal. Pero yo creo que el problema era que en la otra residencia la media de edad era de unos 50 años, en esta residencia la media de edad de los trabajadores son de 20 años, 25, 26, entonces creo que por ahí también varía mucho y que se nota, pues lo que tú dices, ¿no? De hace unos años que en esa institución siguen igual y cómo van cambiando nuestras instituciones y te ponen más facilidades. Nosotros también estamos trabajando con las familias, como dice Laura, en Cineforum, y la verdad que está resultando muy bien. Bueno, hasta ahora no hemos hecho, pero hemos hecho 2 películas, hemos visto 2 películas y luego se ha creado un debate y muy bien porque la gente ahí se ha soltado, por lo menos se ha empezado a hablar. Claro. Confianza y tal, que es por donde hay que empezar. Tampoco tienes que obligar a la gente si no quiere y llevarla donde tú quieres, pero simplemente el hecho de que se empiece a hablar y que se hable con naturalidad, yo creo que vamos por ahí, por un camino. Y luego hacer las cosas, yo creo que también un poco mixtas también, no solo familias, solo profesionales y solo... Sí, no, yo creo que hay que mezclar porque ahí, donde está la mezcla está la riqueza. Sí, exactamente. Buena frase. Pues bueno, no tenemos más preguntas. Vale. ¿Cómo podréis quitar, por ejemplo, las barreras en cuanto a movimientos, es decir, de ocio, es decir, de irse a un sitio o a otro? Porque yo, por ejemplo, tengo aquí a mi amiga Gemma, que gracias... Espera, no te vayas un momento que te tengo que... lo que te iba a decir. Yo, por ejemplo, con mi amiga Gemma voy a Madrid muchas veces, pero es que sin ella, a mí, por ejemplo, no me dejaría ir en metro. Si voy con ella, vale. Ahora, si no voy con ella, la cosa pinta mal. ¿Por qué? Porque con ella ya confían en ella y no confían en mí. Sí, por parte de mi familia, por eso. Entonces, las barreras que uno quiere hacer cuando cierta autonomía es bastante complicado. Entonces, es difícil cuando ya tienes un grupo, por ejemplo, Gemma o otras personas, pues ya va la cosa cambiando. Entonces, eso es lo que quería hacer. Y otra cosa que te quería pedir, una cosa... Yo no sé si te acuerdas de una vez que hicieron como un Móstoles sin barreras. ¿Te suena? Pues me gustaría que recuperarais ese lema, pero por ejemplo, yo que voy a Disfil muchas veces, me encuentro que de vez en cuando tengo alguna dificultad y tengo que pasar por una carretera que tiene un escalón y en el otro no. Entonces, yo con éxito dispar, tengo un amigo que también está metido y que consigue que rebajen las aceras, pero es que hay a veces que no me aclaro por la calle y al final te pierdo. Entonces, claro, mando la foto, pero a lo mejor ellos no lo encuentran. Entonces, de cierta manera sería de rebajar ya todos los escalones de todos los pasos de cebra. Porque, y los centros comerciales y todo, y dar algún dinero para que, por ejemplo, empresas pequeñas o de esas que tienen el escalón así de gordo, incluso hasta 3 escalones, uno detrás del otro, no puedes ni siquiera entrar y te quedas así. ¿Cómo demonios paso por aquí? Tienes que decir, ¡que estoy aquí!
Ayer salió este tema. ¡Aquí! La reunión. Entonces me gustaría que por lo menos dierais ayudas o que por lo menos se entendiera lo de un cetito para poder Móstoles sin barreras. Sí, efectivamente, que esa frase sea real. Pero sin barreras cognitivas también. Sí, también, sí, pero sin barreras de todo tipo. Ana. Mira, yo soy del Consejo Sectorial de Accesibilidad de Ganar Móstoles y entonces nos reunimos cada 2 meses una mesa de trabajo y ahí llevamos todos los temas de acceso, rampas de autobuses, todo lo que es relacionado con la accesibilidad. Ayer concretamente salió este tema, que tuvimos una reunión aquí y yo pedía que el ayuntamiento se implique más en todo esto, pero de hecho lo estamos trabajando. Hasta incluso que el ayuntamiento colaborara con los comercios que ya existen, que tienen esa dificultad, que no podemos pasar y es horrible. Oiga, ¿qué vale esto? Que es horrible, o sea, me parece una barbaridad. Y entonces, que el ayuntamiento en parte subvencionara a esos comercios para que hicieran accesible la entrada para gente con silla de ruedas. Y aparte, que adaptaran obligatoriamente todos los sitios oficiales. Que es que eso es obligatorio, o sea, es que es por ley. Y los pasos de cebra Todo. antiguos, porque Claro. así. Pues mira, en accesibilidad tú me mandas una foto, yo te doy un correo. Si yo tengo un amigo que trabaja ahí y yo le mando las fotos, pero hay a veces que tú como la calle es tan larga, a lo mejor, hasta que encuentran el sitio, pues... No, pero te cuento, nosotros nos reunimos una vez cada 2 meses, ahí ponemos todo lo que está, lo que vemos mal por Móstoles, y entonces cada 3 meses nos reunimos con el concejal para que darle los temas que hemos trabajado en las mesas y que traten de solucionarlos. Pero claro, nos topamos siempre con el momento de que no hay dinero. Y entonces se va haciendo todo muy poco, pero de verdad que sí se están haciendo cosas. Sí, yo lo veo, lo que pasa es que es lo que te digo, que... Y ahora te dejo con He aprovechado para echarme también. Claro. Por eso te he dicho que no tenemos millones del sur. Y estamos haciendo, de verdad, lo estamos trabajando muy pacientemente y muy en serio. Gracias. Muy despacito, o sea, muy cortito, porque ya te lo he explicado prácticamente todo. Ana María, que es la jefa de la casa en esta cuestión concreta. Decirte solamente 2 o 3 cosas. La primera es que no solo es que es justo, sino que es legalmente obligatorio a lo largo de este año que todos los edificios municipales, por ejemplo, de cualquier municipio, sean accesibles a personas con diversidad funcional. Móstoles tiene 186 edificios municipales. La gran mayoría de ellos, aproximadamente el 70%, construidos antes de 1990. Construidos en una etapa en la que nadie pensaba en esto. Una de las cosas que descubres cuando estás dentro de la administración es hasta qué punto la ciudad ha sido durante muchísimas décadas excluyente para un montón de colectivos, en los que nunca se ha pensado y se ha empezado a pensar gracias a las asociaciones y al movimiento ciudadano desde hace relativamente poco tiempo, 10 o 15 años. Sí decirte que hay un plan con 700.000 euros para hacer la adaptación de todos esos edificios, todos los que están funcionando actualmente, porque no todos están abiertos. De los 186, unos 160, para que al menos cumplan el mínimo de accesibilidad a cuartos de baño, accesibilidad a la entrada del edificio, etcétera, etcétera. Y luego hay otra concejalía, la concejalía de vías y obras, que es la que se encarga de los rebajes, de tal, que también está trabajando en un plan estratégico tanto de rebajes, en este sentido, y de asegurar que cualquier persona
con diversidad funcional puede moverse por la ciudad, como de señalización dentro de la lógica de pictogramas y señalización facilitadora para las... Iba a preguntarse. Sí, para las personas, y para eso hay otro $500.000 euros. O sea, ¿qué cosas se están haciendo? Más allá de que la administración siempre es lenta y siempre va por detrás de la gente. Eso también es cierto. Y los... Espera, ya que estás, es que yo soy como cuando está mi hermano. Ya que estás de pie siempre le digo pedazo eso, pues es lo mismo. Escucha, y los centros de, por ejemplo, para comprar y eso, que tienen unos escalonazos así, signos con 3. Pues ahí es un poco la línea de propuestas que comentaba Ana María, que se va a trabajar en una línea de colaboración, porque claro, el ayuntamiento directamente no puede hacer en un negocio particular. Sí, ya lo sé. O sea, entonces lo que se va a intentar llegar es a acuerdos bilaterales. Aquí en Móstoles hay una asociación bastante importante de pequeños comerciantes que aglutina casi todo lo que hay, y lo que se está intentando es por una línea de subvenciones y así conseguir que tengan facilidades para hacer accesibles sus negocios. Vale, gracias. ¿Podría mirar la Sí, sí, sí. Iba a hacer una pregunta a ti. La que me he metido. Lo de los negocios, que no es simplemente pagarlo, es el ayuntamiento que tiene que dar permiso para hacer un paso de carnaval. A lo mejor se lo niegan el propio, porque el propio negocio le interesa que vengan los clientes, pero es el propio ayuntamiento que se lo niega. Muy interesante. El problema de la ley es que no puede aplicarse con efectos retroactivos. O sea, tú no puedes aprobar una ley por la que para dar una licencia a un comercio tiene que tener plena accesibilidad y aplicárselo a un comercio que está abierto desde el año 1997, por poner un ejemplo. Solo es aplicable la ley hacia adelante, desde que se aprueba hasta que hay comercios que empiezan a solicitar esa licencia, que además ya se hace, ya se incluyen las cuestiones de accesibilidad a la hora de otorgar o no otorgar una licencia a un comercio. El problema es que la gran mayoría de la infraestructura comercial que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, es anterior, es de hecho bastante antigua, quizás no los nuevos desarrollos como el PAU 4, por ejemplo, la gran mayoría son locales pues, de los años 80, 90, y entonces ahí la vía que tienes es esta, la de facilitarles que puedan hacer la obra. Ya, pero seguimos en la categoría de Semana Sola. Con muchas asociaciones que tiramos y tal, y tal cual, si el ayuntamiento no las entregó el permiso, seguro no. No entremos en debate. No, solo una. No es el Consejo Sectorial de Accesibilidad del Ayuntamiento de Móstoles. Ya se está llevando esto. Es un órgano de participación, de encuentro, digamos, entre las asociaciones y la institución para que les haga los deberes. Pero claro, para eso siempre hay que estar vigilante. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y también el Consejo Sectorial del Mayor también está mirando un poco esto, porque va a entrar Móstoles en la red amigable de las personas mayores y va a mirar un poco la accesibilidad en el municipio, creando una ruta donde van a comprar las personas mayores y todo esto. Ahí has estado tremenda. Pues ya que no hay ninguna pregunta más y ya a la hora que es vamos a ir terminando, yo deciros que desde las primeras charlas que hicimos en la primera escuela de verano en julio de 2015 hasta ahora hemos tenido muchas charlas, pero pocas de verdad tan enriquecedoras y ninguna tan valiente como esta. O sea, me parece un lujo como habéis hablado las tres, con qué naturalidad, y esto es algo que tenemos que llevarlo a la sociedad, que es algo que está ahí y que tenemos que hablarlo así, que no pasa absolutamente nada. Entonces quiero dar las gracias a las tres por el paso que habéis dado y la valentía de mostrarlo aquí públicamente. A las 4. A las 3.
Y solamente deciros dos cositas. La próxima charla que tendremos de esta escuela de verano, ahora tenemos un parón hasta el 10 de agosto, será el 10 de agosto y vendrá a visitarnos Miguel Urbán, el europarlamentario. Y luego lo que os digo siempre, si hay alguien aquí que quiere información de su distrito, de su círculo, tal, pues ahora podéis pasar por la secretaría, que estamos allí para atenderos. Y muchísimas gracias por haber venido.